Solo una leyenda, es una verdad eterna que ha cambiado incontables vidas a lo largo de los siglos. La increíble verdad de que el poder infinito de Dios es inmensamente superior a cualquier fuerza terrenal, por intimidante que parezca. Esta es la famosa historia de David y Goliat. Sí, pero quiero que la veamos de una manera diferente. Más que la historia de un enfrentamiento, es la historia conmovedora de cómo un joven, aparentemente insignificante, confió absolutamente en el Dios viviente y como resultado experimentó un milagro que desafía toda lógica. Es la fe en su forma más pura, más valiente, más impactante. Así que prepárense, porque lo que vamos a aprender hoy puede cambiar su perspectiva sobre los gigantes que enfrentan en su propia vida. Imaginen esto. En tiempos antiguos, el pueblo de Israel había sido elegido por Dios para ser su pueblo especial. Él les había hecho promesas maravillosas, protección inquebrantable, bendiciones abundantes y victoria segura, siempre y cuando se mantuvieran fieles a Él. Pero en los días de nuestra historia, Israel se encontraba en medio de una crisis que realmente parecía insuperable, un momento donde todo indicaba que era el fin. Los filisteos, los acérrimos enemigos del pueblo de Dios, habían invadido la tierra, sembrando el terror y la desesperanza. Y como si eso no fuera suficiente, Dios había permitido que emergiera una figura colosal, un gigante llamado Goliat. Este hombre era una montaña de carne y músculo, midiendo casi 3 metros de altura. Goliat era tan poderoso, tan imponente, que simplemente no había nadie en todo Israel que se atreviera o que siquiera pudiera pensar en desafiarlo. Parecía invencible, una fuerza de la naturaleza. Y lo peor de todo, Goliat no solo era un guerrero temible. Cada día se mofaba, se burlaba descaradamente del Dios vivo. Gritaba desafíos al campamento de Israel, blasfemando contra el sagrado nombre de Jehová. Durante 40 días interminables, este gigante escupió insultos y desprecio contra Dios, y durante esos 40 días el ejército de Israel estuvo paralizado por el miedo. 40 días de duda agonizante, 40 días de incredulidad corrosiva, 40 días en los que el pueblo de Dios, que había visto tantas maravillas, olvidó quién era su verdadero protector, su Salvador. Incluso el rey Saúl, quien se suponía que debía ser el líder espiritual y militar de su pueblo, estaba completamente paralizado por el terror. El rey, el líder, no confiaba en el poder de Dios. Ni un solo soldado, ni uno solo, se atrevía a confesar su fe en Jehová y a enfrentar a ese gigante. La desesperación lo había cubierto todo. Pero en medio de esta oscuridad asfixiante, justo cuando la esperanza parecía extinguida, Dios hizo algo maravilloso. Levantó a un joven llamado David. ¿Quién era David? El hijo menor de Isaí, el más pequeño, el que parecía menos importante, insignificante a los ojos de los hombres. David era un humilde pastor de ovejas, no un guerrero entrenado. Era un muchacho joven, apenas un adolescente, sin experiencia en batallas. Pero David tenía algo que nadie más en Israel poseía, algo mucho más valioso que armadura o espadas, una fe verdadera e inquebrantable en Dios. Mientras cuidaba sus ovejas en las montañas solitarias, David había experimentado el poder de Dios de primera mano, de una manera personal e íntima. Cuando un león feroz atacaba a sus ovejas, David no corría asustado, confiaba en Dios y vencía al león. Cuando un oso salvaje venía a atacar, David clamaba a Dios y lo mataba. David conocía a Dios, no por teoría o historias contadas, sino por experiencia viva y directa. Cada día, al cuidar a sus ovejas, David experimentaba la protección divina. Cada noche, bajo el inmenso cielo estrellado, David cantaba salmos de alabanza al Dios Todopoderoso, su protector.
David era un hombre que había aprendido a confiar completamente en Jehová, en cada paso, en cada peligro. Un día, el padre de David le pidió que llevara algo de comida a sus hermanos que estaban en el campamento militar. Cuando David llegó, fue en ese preciso momento, en ese instante decisivo, cuando escuchó algo que cambió el rumbo de su vida. Escuchó a Goliat blasfemar una vez más contra Dios. David escuchó los insultos, las palabras profanas contra el nombre sagrado de Jehová, y algo se encendió, algo ardió en lo más profundo de su espíritu. No era ambición personal, no era un deseo de gloria o reconocimiento, era una indignación santa, era un amor puro e inmenso por Dios. David simplemente no podía soportar que el nombre de su Dios fuera profanado de esa manera, que fuera pisoteado y ridiculizado. Con una valentía que contrastaba con el miedo generalizado, David preguntó a los soldados: ¿quién es este incircunciso, este hombre sin pacto con Dios, que se atreve a insultar al ejército del Dios viviente? ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Hemos olvidado quién es nuestro Dios? Los soldados, sorprendidos, le explicaron lo que el rey había prometido como recompensa a quien osara enfrentar al gigante. Pero David no estaba pensando en recompensas terrenales, en oro o en fama. David estaba pensando en Dios, estaba pensando en la gloria de Jehová, que estaba siendo pisoteada. Cuando David fue presentado ante el rey Saúl, el joven pastor le dijo algo que reveló la profundidad y la madurez de su fe. «Señor mío, que no desmaye el corazón de nadie. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo», afirmó David con una convicción asombrosa. El rey, aún dominado por el miedo y la lógica humana, respondió con incredulidad: «No podrás tú ir contra ese filisteo para pelear con él, porque eres un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. No tienes ninguna posibilidad». Pero David respondió con una verdad espiritual profunda, con una confianza que venía directamente de su experiencia con Dios. Dijo: «Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo». Esas palabras revelan la fe absoluta de David. No dijo: «soy fuerte» o «soy valiente». David dijo: «Dios me ha librado, Dios me liberará, confío en Jehová». Su mirada estaba fija en Dios, no en sus propias capacidades. David rechazó la armadura del rey. No necesitaba las armas de los hombres, el equipo militar pesado y desconfiado. David confió en el Dios viviente. Solo tomó su honda, la herramienta simple de un pastor, porque sabía que Dios podía usar las cosas más pequeñas, las más humildes, para hacer los milagros más grandes. Caminó hacia Goliat con paso seguro, firme, sin vacilar. Cuando el gigante lo vio, estalló en risas. Un muchacho joven, sin armadura, sin experiencia en la guerra. ¡Qué insolencia! Goliat se burló y dijo: «¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con un palo? ¿Te atreves a venir a mí con estas armas de pastor?». Pero David le respondió algo extraordinario, algo que resonaría por la eternidad. Dijo: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, con todas tus armas humanas. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy Jehová te entregará en mi mano, y yo te venceré». Esas palabras, amigos, son la esencia misma de la fe verdadera. David no confiaba en su fuerza, en su habilidad o en su valentía. David confiaba plenamente en el Dios Todopoderoso. David afirmaba públicamente que Dios, y solo Dios, vencería. Goliat avanzó hacia David, rugiendo de ira y desprecio, y en ese momento sucedió el milagro. David tomó una piedra de su bolsa, la colocó en su honda, la hizo girar con toda su fuerza y la lanzó. Una simple piedra, una piedra lanzada por un muchacho que confiaba completamente en Dios. La piedra voló por el aire, impulsada no solo por la onda,
sino por la fe inquebrantable de David, guiada directamente por la mano de Dios. La piedra impactó con fuerza en la frente de Goliat. El gigante, que había sido invencible para todos los hombres, se tambaleó y cayó estrepitosamente al suelo, derribado. Goliat fue vencido no por la fuerza o habilidad de David, sino por el poder omnipotente de Dios. En ese momento, toda la tierra supo que Dios es real, que Dios interviene. En ese momento los filisteos, los enemigos, comprendieron que el Dios de Israel es superior a cualquier poder humano, a cualquier gigante. Cuando los filisteos vieron que su campeón, su invencible guerrero, había caído, la fe regresó milagrosamente a Israel. El ejército, que había estado paralizado por el miedo y la desesperación, ahora se levantó lleno del poder de Dios. Vencieron a los filisteos y ganaron la batalla, no porque de repente se volvieran más fuertes por sí mismos, sino porque habían visto el poder y la gloria de Dios manifestarse en medio de ellos. David, a través de esta experiencia, aprendió una verdad que lo acompañó toda su vida, una verdad que escribió años después en los Salmos, en momentos de su propia oscuridad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La historia de David y Goliat no es al final una historia sobre un muchacho valiente. Es una historia gloriosa sobre el poder infinito de Dios. Es una historia sobre cómo Dios puede hacer lo absolutamente imposible cuando confiamos completamente en Él con todo nuestro corazón. Y aquí está la buena noticia: Dios no ha cambiado. El Dios que venció a Goliat a través de David es el mismo Dios todopoderoso de hoy. Si tienes fe en Él, si confías completamente en Jehová, si clamas a Dios con un corazón sincero y humilde, verás su poder manifestado en tu propia vida, no importa cuán grande sea el gigante que enfrentes, porque Dios es más grande que cualquier desafío, cualquier problema, cualquier gigante que se interponga en tu camino. Gloria a Dios Todopoderoso, ahora y siempre. Amén. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha inspirado y te ha recordado el poder de Dios, por favor dale un me gusta, comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias de fe y esperanza. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.